voy a... Les voy a pasar el link de una página de YouTube, que es un canal que yo creé hace años, en realidad era para el instituto, ahí van a ver alguna otra cosa que no tiene nada que ver con epidemiología. Ya ni me acuerdo lo que hay, tengo que ir a revisar, había una cirugía, en una época yo manejaba la página web del instituto. Pero aprovechando que ya está eso, voy a colgar las clases ahí. Cosa que si quieren ir a verlas, van y no tenemos que estar pasando archivos que son pesadísimos, y van ahí, ¿está? Sí, a ver, los únicos que van a ir a mirar eso son ustedes, ¿no? Pueden decir lo que quieran. No creo que sea una página muy popular la clase de... Pero me parece una forma mucho más práctica en realidad, que estar pasando ese archivo que pesa, el archivo creado pesa un montón y ya queda acá. Lo que no grabé, la única clase que no grabé fue la primera, que fue muy generalidades. ¿Ah? Bueno, entonces hoy ya estoy compartiendo pantalla, sí. No se tiene que ver. Sí. Buenas. Estudios ecológicos. Los estudios ecológicos se definen. Esta es la definición, eso es lo que define un estudio ecológico, esencialmente. Ahora vamos a ver las características. Si ustedes se ponen a pensar, el pantallazo que yo di en la segunda clase, vinculado a todos los tipos de estudios, yo siempre tengo el dato individual en cada estudio de los que yo mencioné. En una serie de casos, yo tengo 20 casos y conozco el caso 1, 2, 3, 4, 5. En el estudio de corte yo hago también un seguimiento individual. Igualmente, con los estudios de casos y controles, yo voy a tener un caso y voy a ver, y eventualmente lo machearía con los controles. Vamos a verlo eso más en detalle, obviamente, más adelante, pero yo tengo el dato individual. En el estudio ecológico yo no tengo el dato individual. Yo tengo valores globales, como vamos a ver ahora, como pueden ser tasas de mortalidad, tasas de incidencia, cifras de prevalencia. Yo no tengo el dato de fulanito de tal le pasó esto. ¿Sí? Eso es lo que define el estudio ecológico, cuando yo no puedo manejar los datos individuales y los tengo en forma agrupada. ¿Ah? O sea que, por supuesto que no es cualquier tipo de dato agrupado, ¿no? Serían datos que conciernen a un grupo de individuos definidos por su localización geográfica, un periodo de tiempo o alguna otra característica que de alguna forma los podemos considerar como un grupo. Tienen que tener una determinada característica que nos consideremos como un grupo en el cual nosotros mostremos la cifra de ese grupo. ¿Está? Y acá básicamente hay dos grandes tipos de estudios, las correlaciones geográficas y las series cronológicas. O sea, comparar esos datos agrupados de diferentes localizaciones geográficas, como podrían ser diferentes regiones de un país, o podría ser diferentes países, diferentes latitudes, el criterio que a uno le parezca pertinente en función del tema que quiere estudiar, o series cronológicas, que sería, por ejemplo, en una misma localización geográfica, la evolución temporal de determinado parámetro. Por ejemplo, una tasa de mortalidad. ¿Sí? La evolución de la tasa de mortalidad anual por determinada patología en Montevideo, en el Uruguay, en el interior, en la zona que yo defina arbitrariamente. ¿Ah? Esos son los dos grandes tipos de estudios ecológicos que básicamente hay.
Finalmente, esto se termina representando gráficamente, ¿sí? En función de representaciones paralelas del indicador de salud y factor estudiado, vamos a ver algún ejemplo ahora, y con lo que es el gráfico de nube de puntos, ¿sí? El gráfico de nube de puntos, como yo no doy la clase de gráficos acá en este curso, ¿no? Porque acá yo no doy estadística básica, ni siquiera la descriptiva, ¿no? El gráfico de puntos es aquel que estudia la asociación entre dos variables cuantitativas. Es ahí que yo hago un gráfico de puntos. ¿Sí? Por ejemplo, este. Acá tienen un ejemplo. Ahí tenemos. Este es un estudio ecológico, ¿no? Del año 83. 12 regiones de Japón. ¿Sí? O sea que cada puntito es una región de Japón diferente. En la cual comparo la tasa de mortalidad por enfermedad cerebrovascular por 100.000 habitantes. Este es el parámetro del dato agrupado, la tasa de mortalidad. Y las regiones de Japón en la cual yo voy a asumir, en este caso es el consumo diario de sal por persona. ¿Sí? Entonces, este gráfico de nube de puntos, en la cual además hay un valor que estima una asociación estadística, que es el coeficiente R de regresión lineal, porque lo que se calcula acá es, bueno, la regresión lineal sería lo más frecuente que uno puede hacer acá, puede aplicar otro tipo de cosas más complejas, pero a ver, la regresión lineal es aquella que diría que la asociación perfecta sería una línea que fuera en este sentido y cuyo R fuera igual a 1. Esa sería la asociación perfecta, la asociación proporcional perfecta, en la cual implicaría que habría una asociación ideal entre el consumo de diario de sal por persona y la tasa de mortalidad por ACV. ¿Ah? De todas formas, por supuesto que el coeficiente R igual a 1 prácticamente nunca se da, o sea, es una situación casi imposible de que se dé. Los coeficientes de R se alejan o se acercan significativamente de determinado parámetro, ¿sí? En ese sentido, una asociación significativa sería aquella en la cual hay una asociación, diríamos, hay una asociación significativa con esa asociación perfecta. En otras palabras, el coeficiente R no difiere significativamente de esa asociación perfecta de que es 1. Eso es un coeficiente R significativo. ¿Entienden? Un coeficiente R de 0,85 es un muy buen coeficiente R en realidad. Habla de una asociación importante en la cual uno puede, haciendo un test estadístico, que es la regresión lineal, puede calcular un valor P y vemos que hay una asociación estadísticamente significativa. ¿Se les ocurre cuál es evidentemente, ¿no? Esto es una asociación. A mí se me ocurrió, por determinada hipótesis que yo tengo, de que el consumo diario de sal por persona puede estar asociado con la mortalidad cerebrovascular por un conocimiento teórico que yo tenga del tema, ¿no? Como siempre se da, ¿no? Mi hipótesis va a estar basada en algún conocimiento o en alguna base que sea plausible o que sea lógica. ¿Qué problema puede tener esto grande? Ya les adelanto que tiene un problema grande. Si ustedes me tuvieran que hacer la crítica a esto, este es el estudio, yo lo hice y presento los datos, los presento así. Un estudio ecológico, este es el resultado de un estudio ecológico. Un gráfico con un valor P de un coeficiente R. Es eso. Muchas otras variables que pueden estar jugando. Ese es un problema. O sea, muchos otros, a ver si empezamos a mejorar los términos, muchos otros factores de confusión. Muchos otros factores potenciales, factores de confusión,
que puedan estar jugando en esta asociación. Está perfecto. Es uno de los grandes problemas. Pero hay un problema más evidente todavía. Más grosero. ¿Qué problema habrá? Piensen, piensen, que inteligencia tiene. ¿Qué estoy asumiendo? A ver. Necesitaba un poco más eso. ¿Qué significa que sean comparables? Son dos regiones en Japón y estoy asumiendo que las poblaciones tienen características similares en esas regiones para poder... No, yo no estoy asumiendo que tienen características similares. La edad, que es una en ese sentido. Por ejemplo, entonces está bien, bueno, pero eso viene de lo que ya se dijo, ¿no? Porque ahí la edad podría ser un factor de confusión si tienes una región que sea más envejecida que otra, ¿no? Esa crítica estaría contemplada en lo que dijo Lucía. Otra cosa. Más grosero. Está ahí, hay que verla, hay que saber verla. Esta es una situación ideal que justamente es el desafío a poder leer críticamente un trabajo. ¿Cómo? No te entendí. Exposición del factor. Bueno, a ver. Puede venir. No dice directamente eso, pero por lo menos está rozando el tema. ¿Qué estoy asumiendo? ¿Cuál es la premisa básica para que yo pueda aceptar esto como válido? Que todos los individuos de esa región tengan el mismo consumo de sal por día. O sea, lo que yo asumo acá, que está implícito pero clave, es que la exposición en cada región es homogénea. Y yo ya sé que no es así. Es imposible que sea así. Podrá haber culturalmente una diferencia en los hábitos dietéticos de distintas regiones de Japón, que yo no tengo ni idea si es así. Me imagino que sí, porque a estos tipos se le ocurrió hacer este trabajo, será que tenían esa hipótesis. O más que hipótesis, lo están asumiendo como una verdad. ¿Ah? Pero a ver, pero ahí el nivel de exposición individual no está contemplado. Yo asumo la tasa de mortalidad por ACV es la global. Eso es verdad. Eso es indiscutible. Es la real. Suponiendo que está bien medida, ¿no? Otro pequeño tema. ¿Ah? Pero asumamos que está bien medida. ¿Ah? Si asumo que está bien medida, el gran problema que hay es que yo asumo, además, que en cada región hay un nivel de exposición homogéneo para todos los habitantes, que implican que esa asociación sea válida. ¿Me explico? ¿Entienden cuál es el problema muy importante de este tipo de estudios? Bien. Y eso es igual para todos los tipos de estudios ecológicos que yo vaya a hacer. Bueno, los test de asociación, esto es un tema estadístico puro, pero bueno, por lo menos escuchen los nombres, no viene mal. Uno es el test de coeficiente de correlación lineal, que es ese que está ahí. Pero cuando yo no... El test de correlación lineal es un tipo de test, básicamente, básicamente en estadística, nosotros tenemos como grandes grupos de test, tenemos dos grandes grupos de test estadísticos. Los paramétricos y los no paramétricos. Los test paramétricos son aquellos que son un poco más exigentes en las condiciones de aplicación. Por ejemplo, los test paramétricos exigen un determinado n número de individuos incluidos en el test. Si yo trabajo con muestras muy pequeñas, un test paramétrico deja de ser confiable en cuanto al estimador que quiere medir.
La otra cosa es el tipo de distribución que tenga esa variable, en el sentido de que el test paramétrico asume que la variable que yo estoy estudiando tiene una distribución normal, como una campana de Gauss. Y a veces yo no sé cómo es la distribución de esa variable que estoy midiendo, a veces yo ya sé que no es normal. Cuando esas condiciones de aplicación, que son esas dos las más importantes, yo no estoy seguro si se cumplen o corroboré que no se cumplen, no puedo aplicar un test paramétrico. En este caso el test de correlación lineal es un test paramétrico, y paso a otro grupo de test que son alternativos y que de alguna forma son menos exigentes en esas condiciones de aplicación. El test no paramétrico equivalente al de correlación lineal es el coeficiente de Spearman, que básicamente te da un valor R que se interpreta de la misma forma que el coeficiente de correlación lineal. ¿Ah? Eso es capaz que de la forma más simple que puedo explicar esto. Y muchas veces van a ver, según el tipo de estudio, que se hizo una correlación de Spearman o una correlación lineal, y ahí se verá, desde el punto de vista estadístico, si estuvo bien aplicado o no. Es un tema más específicamente estadístico, pero básicamente son los dos test que se usan en ese sentido, en el cual acá estamos plenamente a lo que es la estadística frecuentista, por lo tanto acá va a haber un valor P siempre, y van a ver si la P es significativa o no es significativa. ¿Ah? Claro, hay problemas, ¿no? Elección de las zonas o periodos de tiempo, porque por ejemplo, estas zonas de Japón, siempre va a ser una división arbitraria, ¿no? Siempre. Los países tienen una delimitación geográfica que, bueno, finalmente se deberá a múltiples razones, pero son divisiones arbitrarias al fin, ¿no? O sea que dividir regiones geográficas siempre va a ser un tema arbitrario. Si yo comparo Uruguay con Argentina, ejemplo, estoy comparando dos zonas cuya división geográfica es absolutamente arbitraria. Puedo tener el derecho o no a pensar que hay diferencias o tal vez no las haya, como para que lo ameriten que haya una división en el sentido. Acá en Uruguay, nos vamos a un tema más concreto, en Uruguay muchas veces comparamos distintas zonas. Bueno, siempre es un criterio discutible. En la ELA nosotros hicimos 5 zonas, un día les muestro eso. Siempre el gran problema era, bueno, ¿cómo hacemos, cómo dividimos el Uruguay? ¿En base a qué criterio geográfico? ¿Cuál es el argumento para dividirlo de esta forma y no otra? Y siempre genera dudas, o sea, es un problema siempre. Lo mismo que para comparar tiempos. Si yo quiero evaluar acá, ahí a veces la cosa se puede, entre comillas, simplificar en el sentido que si uno compara años, bueno, compara año con año, ¿no? El estudio de ACB, ¿no? Que comparó ve la evolución de la tasa de mortalidad por ACV en Uruguay en los últimos 60, 70 años. Bueno, uno compara un año con otro. El problema es que a veces ahí hay un problema básico, que es adecuado pensar que comparando año con año uno va a ver un cambio en la mortalidad por ACV. ¿No será mejor comparar quinquenios? ¿O periodos de 10 o 15 o 20 años? Esa división también va a ser arbitraria, basada en determinada argumentación, que podrá ser más compartible o menos compartible. Lo que yo le quiero decir es, siempre va a ser discutible o opinable. Nadie va a poder decir, esta es la verdad absoluta. El criterio es del grupo investigador. Por lo tanto, los estudios ecológicos tienen ese problema de base del propio diseño. ¿Cómo que puede cambiar si lo que estás queriendo medir, lo querés medir en el tiempo antes y después de que el conjunto se descubrió? Por ejemplo, bueno, ahí sería 2 periodos. ¿Ah? 2 periodos. Generalmente, sí, está bien. O en los gráficos algo climático. Algo climático. Ahora vamos a mostrar algún ejemplo vinculado al estudio de múltiple, que se compara a medida que te alejas del Ecuador, etcétera. Yo qué sé. A ver, a veces hay cosas que parecen más lógicas. Pero también, incluso si vos querés comparar 2 periodos, vos estás asumiendo ahí,
poniéndome como abogado del diablo, diríamos, en una situación hipotética, ¿no? Vos estás asumiendo ya que eso que estás midiendo como punto de corte incidió. ¿Entendés? Y capaz que no. Finalmente va a ser un criterio que vos tomes en función de una argumentación. Claro, ahí está. Ahí está. Porque también te puede pasar de que eso no encuentres nada y después se te ocurra comparar otros periodos. Ahí ya te metes en un lío. ¿Ah? Generalmente las correlaciones de series de tiempo se llaman series temporales, bastante obvio, ¿no? Estudios de series temporales, generalmente estudian más de dos clases. Generalmente estudian distintos periodos. En general estudian más de dos. ¿Ah? Porque estudiar dos, ¿qué problema puede traer si yo estudio solamente dos periodos de tiempo? Comparo la tasa de mortalidad por ACV en el 2020 comparado con el 2019. Si quiero ver la evolución de la mortalidad en el Uruguay. Cuando comparo solamente dos grupos en este tipo de cosas. Hablen fuerte que se puede opinar acá, ¿eh? Es poca, sí, estamos de acuerdo. ¿Y qué más? Un poquito más de... ¿Qué es poca? Son dos. ¿Qué más? Contando el 2020. Sí, claro, si quiero comparar el 2017 con el del 2018. Quiero comparar dos grupos. Un problema que podría haber sería que alguno de los 2 años tuvo un comportamiento anómalo. Y yo saco conclusiones falsas. Porque a veces hay años que por determinado, por ejemplo, yo... Ahí está, yo ahora está de moda, yo les puedo asegurar que he hecho varios análisis pedidos por distinta gente del tema de la declaración de las medidas de emergencia sanitaria, ¿no? Esos 45 días donde prácticamente todo el Uruguay se recluyó y consultó poco, bueno, y ahí hay todo un lío de comparar con otros años porque parece que la gente se enfermó menos y además se murió menos. Entonces hay hipótesis de todo tipo y color para tratar de explicar eso. El problema es que yo tengo que comparar el 2020, ese periodo de 45 días donde máxima reclusión de la gente, lo comparo con el 2019, pero también con el 2018, 2017, 2016, veo más la perspectiva, estar seguro de que el año 2020 fue distinto. Porque capaz que lo estoy comparando con el 2019 que tuvo alguna otra peculiaridad. ¿Entienden? Entonces, en general, uno lo que ve es más bien la tendencia, es lo que se llama la tendencia. ¿Ah? Si el año 2020 finalmente cortó una tendencia, es un año distinto a la tendencia que venía. ¿Ah? O sea que, división arbitraria de las zonas o periodos de tiempo a estudiar. Si hay poco, acá, claro, acá el efectivo generalmente es el N, ¿no? Acá el N, ¿a qué le llamo? El N a cada grupo. Si el N, si un grupo tiene 1 millón de habitantes, implica 1 millón de personas, es 1. Vale 1. ¿Está? Por lo tanto, el coeficiente de correlación de Spearman, ahí viene un poco la raíz de yo no puedo calcular un test de regresión R con 2 puntos. Mi precisión va a ser muy mala. De hecho, seguramente ese R es de un coeficiente de Spearman. Porque yo acá estoy comparando solamente 12. Es como que si yo quisiera calcular un coeficiente R de 12 individuos. Es un N bajo. En estadística hay un número mágico. Yo le llamo el número mágico, que es el 30. A partir de 30 se pueden hacer determinados tests y por debajo de 30 hay que aplicar otro tipo de test. Es un tema matemático. A veces el número es 30, que te permite hacer otro tipo de estimaciones.
Bueno, y a veces entonces, por lo tanto, hay que hacer lo que se llama ahí regrupamiento. El Spearman es el termoparamétrico con bajo n, y los regrupamientos es que yo empiece a dividir de otra forma. Si yo tengo datos, no sé, en un periodo de 2 años, en vez de comparar un año con otro, hago comparaciones trimestrales. Aumento mi n. Claro, eso siempre va a ser una división arbitraria también. Y capaz que de alguna forma no lógica de hacer en función del tema que estudie. Siempre ahí, el tema de los estudios ecológicos es la base teórica que te apoya en que tú hagas eso. Vos tenés que apoyarte en los conocimientos teóricos, o en el caso que tengas una hipótesis novedosa, bueno, en una justificación de esa hipótesis. Terminan siendo estudios bastante teóricos, en ese sentido, más allá después de la aplicación concreta. ¿Tá? Es como, a ver, la evolución del ACV, de la mortalidad en ACV en Uruguay, parecía venir subiendo en determinado momento, y después empezó a bajar, y eso temporalmente se parece estar coincidiendo con el advenimiento de los CTI en Uruguay, que fue en la década del 70, la incorporación del primer tomógrafo en Uruguay, que fue en la década del 70, ahí ya arrancás con un problema. Quiere decir que en la previa de la incorporación del tomógrafo, todos los diagnósticos de ACV eran sin tomografía, ¿no? Por lo tanto, la precisión diagnóstica seguro que era más baja. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que un individuo hizo un ACV y le hacemos la tomografía y no era un ACV? Entonces, vos sabés que del 70 para atrás, la fiabilidad diagnóstica bajó, eso seguro, no por un tema lógico del no uso de determinada tecnología. ¿Está? El tema es que, bueno, que eso podría ser o no lo que explique la caída de la mortalidad ACV. Es algo que a mí se me ocurre plantear. Tiene su lógica, porque decir, bueno, desde que en Uruguay hay CTI, los pacientes graves están mejor cuidados. Esa sería la hipótesis, ¿no? Podría ser o no necesariamente. Creo que es discutible. Hay otros que, bueno, en este estudio de ACV hicimos la correlación con el PBI del país, porque supuestamente el estado, la situación económica del país puede incidir en la mortalidad, eso está muy estudiado, ¿tá? Indirectamente, pero como medida numérica que estime otro tipo de situaciones. Pero todo queda en el campo especulativo, ¿entienden? Uno estudia asociación de cosas, después ve si es significativo, después verá si eso es plausible o no es plausible, y después lo irá a demostrar de una forma más fehaciente o más válida, o con estudios de mejor jerarquía. El estudio ecológico te permite, en realidad, finalmente, hacerte determinadas preguntas, plantear hipótesis. Es para lo que sirve, ¿tá? O sea, cuando a ustedes les presenten un estudio ecológico, sea cual sea, muy bueno, más o menos, lo máximo que pueden aspirar de ese estudio es a plantear hipótesis. Nada más que eso. ¿Ah? Bueno, disparidad en la forma de recolección de la información, eso es bastante clásico. Cuando se compara la tasa de mortalidad por ACV en Uruguay, yo traigo un poco ese tema porque en Uruguay hace unos años un colega redactó un artículo que hablaba de la mortalidad por ACV en Uruguay, que era muy alta y que era una vergüenza nacional. Y nos comparábamos con otros países, ¿no? Y ahí hay, más allá de que pueda ser una vergüenza nacional la mortalidad por ACV en Uruguay, no digo que no, creo que también hay que hacer una serie de consideraciones. Por ejemplo, cómo se mide la mortalidad por ACV en Uruguay y cómo se mide la mortalidad por ACV en otros países. ¿Cómo se mide la mortalidad por ACV en Uruguay? ¿Cómo saco el dato si el individuo se murió de ACV o no? Médicos uruguayos, ¿qué opinan? Por el certificado de función. Certificado de función que es llenado por un médico. ¿Estamos de acuerdo? Eso no pasa en todos los otros países del mundo.
El certificado de función es llenado a veces en determinados lugares por el... Está lleno de lugares en el mundo donde en las localidades no hay médicos. Y el certificado de función es llenado a veces por la jerarquía o la autoridad del pueblo. ¿Ah? El comisario del pueblo. ¿Ah? Eso pasa en América Latina. Porque si yo les preguntara a priori, ¿qué opinan ustedes de los certificados de función en Uruguay? ¿La calidad de la información es buena, mala, más o menos? Más o menos. Más o menos. Ahí está. ¿Los demás qué opinan? ¿Es buena, mala o más o menos? ¿Han llenado? Más o menos en comparación con el... Bueno. Si lo comparas con el que llena el comisario, Claro, el certificado de función en Uruguay a nivel internacional está considerado como muy bueno. Nosotros los médicos uruguayos pensamos que no es tan bueno. ¿Tá? O a veces pensamos que era malo. Nadie dijo malo, me llama la atención. Porque a veces teníamos esa percepción de que, che, se llena un poco que medio del tuntún ahí, ¿no? Igualmente es un profesional de la salud el que lo llena. Cuando empezás a comparar, está considerado como una... A ver, evidentemente, es una buena fuente de información. Aún con las debilidades que pueda tener, ¿no? Porque no quiere decir que no tenga debilidades. Pero es una fuente de información que es de buena calidad, en realidad. ¿Ah? Entonces, ese es un dato importante. ¿Cómo se recoge la información? Si se recoge en forma muy dispar, es un problema. ¿Ah? Lo que habías dicho tú hoy, los factores de confusión, ahí tiene un nombre, el sesgo ecológico, que en realidad volvemos a lo mismo, si los factores de confusión son sesgos o no son sesgos, situación, problema no resuelto todavía. Pero a ver, evidentemente, si hay un estudio que puede estar sujeto a múltiples factores de confusión, es este. Porque acá uno no puede medir toda, mide realidad, realmente asocia dos variables. Realmente asocia dos variables. Claro, las tasas se pueden estandarizar, ¿no? No se pueden, no, se deben estandarizar. Para eso hay que tener la información necesaria. O sea, si yo quiero estandarizar la tasa de mortalidad por ACV y estandarizarla para compararla con la de Argentina, Brasil, Chile, yo tengo que tener la información, porque generalmente se estandariza por edad y sexo, es lo más frecuente, ¿no? Se puede estandarizar por otros factores también, pero ahí ya es más difícil conseguir la información. Yo voy a tener que saber, para poder estandarizar por edad y sexo, exactamente el número de muertos por grupos etarios, que tienen que ser los mismos entre todos los países, el número de muertos en el periodo que quiero comparar, por edad y sexo para esa patología. Y esa información a veces no está accesible. O sea, yo también puedo tener la intención de estandarizar y no tengo la información suficiente para poder hacerlo. Es un hecho absolutamente obligatorio, porque si yo comparo tasas no estandarizadas, ahí el potencial riesgo de que haya factores de confusión, de que me muestren diferencias que realmente no las hay, es altísimo en realidad. Porque las estructuras de la población en los diferentes países, eso sí, muchas veces varían y varían mucho. No es la misma estructura etaria por edad y sexo de la población uruguaya que la de otros países latinoamericanos. No tiene nada que ver. ¿Ah? Entonces es necesario poder estandarizar y para eso hay que tener acceso a la información. Nunca saquen conclusiones de comparaciones de tasas no estandarizadas, porque pueden estar errándole feo. Siempre tasas estandarizadas. ¿Tá? La tasa estandarizada va a dar un valor que es ficticio, no es un valor real. Sería, por ejemplo, a veces lo que hacemos es, hay distintos tipos de estandarización, la directa y la indirecta. Lo más frecuente es que se haga la estandarización directa, pero también se usa la otra. Lo que yo hago es, si quiero comparar la mortalidad por ACV entre Argentina y Uruguay, yo lo voy a comparar estandarizando por una población de referencia. La población de referencia puede ser la uruguaya, puede ser la argentina, puede ser la sumatoria de las dos, o puede ser otra población. No importa en realidad.
No importa. Cualquiera sirve. Yo tengo la información que necesito. Básicamente, ¿qué información, el análisis que me va a dar a mí? ¿Cómo sería la tasa de mortalidad de Uruguay y de Argentina si tuvieran la misma estructura poblacional? Por ejemplo, que la de Chile, o que Uruguay y Argentina fueran un solo país y tuvieran los datos, o muchas veces estandarizamos con lo que es la población mundial. Como tenemos datos de la población mundial, estandarizamos como si Uruguay y Argentina tuvieran la misma composición etaria y por sexo de la población mundial. Eso te va a dar una tasa de mortalidad que no es real, no es la real es la cruda. Es la que finalmente el individuo que se muere con diagnóstico de ACV en Uruguay. Pero yo termino construyendo un indicador que es ficticio para poder compararlo. ¿Entienden? ¿Sí? Eso es la estandarización, dicho conceptualmente, ¿no? No en el cálculo numérico. Los estudios, el análisis estadístico puede ser muy complejo, nada más que eso, con eso ya les adelanto. A veces puede ser bastante complejo cuando quiero incluir otras variables. Pero, a ver, la gente que se dedica a este tipo de estudios muchas veces quiere tratar de que no sea tan bajo el nivel de evidencia. Estos estudios están en un bajo nivel de evidencia. Entonces, tratan de incluir otra información, y ahí se meten en líos, yo les llamo líos, que son la elección de distintos modelos en función de información que, claro, a medida que yo quiera ajustar por más factores, ahí la calidad de información puede cambiar mucho, ¿no? En sociología, por ejemplo, se usa mucho la parte de lo que es el nivel socioeconómico de la gente, que es algo fundamental a la hora de evaluar determinado tipo de indicadores de salud. No es lo mismo ser rico que ser pobre, está muy claro eso. El tema es incorporarlo a un modelo que te permita que eso se ajuste para identificar variables explicativas más allá de la diferencia socioeconómica. El tema es que definir o clasificar a un individuo desde el punto de vista socioeconómico es complejo, es muy complejo. No sé si alguna vez vieron alguna escala de nivel socioeconómico. Nunca se les ocurrió leer cómo se mide eso. La Facultad de Sociología de Ciencias Sociales acá tiene escalas validadas para Uruguay. Al individuo le tiene que hacer... La escala abreviada son más de 100 preguntas, ¿no? Porque no es solamente económica, es además la parte más social, cultural, nivel educativo, bueno, etcétera, etcétera. ¿Ah? Y bueno, o sea que las escalas tienen que ser validadas en cada país. Y te tienen que dar un resultado que sea ahí sí comparable, ¿no? En el sentido de que te clasifique en medio, yo qué sé, alto, medio y bajo, por ejemplo. ¿Ah? O sea que es complejo esto de analizar y después de interpretar. O sea que la interpretación de los resultados siempre es limitada, y el nivel de exposición individual es siempre desconocido. El individual es siempre desconocido. Asumimos un nivel de exposición homogéneo en cada región. Claro, tiene ventajas, ¿no? Son de bajo costo, no hace falta mucho financiamiento para hacer esto. Los resultados generalmente son rápidos. Bueno, lo otro, yo diría que esto habría que sacarlo de esta diapositiva, porque no sé si eso es una ventaja o una desventaja. Bueno, es interesante la segunda, la estabilidad de la asociación fácil de testar, o sea, el coeficiente R o la coeficiente de correlación de Spearman, para alguien que haga estadística básica no es difícil de hacer, para nada. El test de una relación dosis-efecto está integrado, ¿no? ¿Recuerdan el criterio de causalidad, el argumento de causalidad en los estudios observacionales? ¿Esto será un estudio observacional o experimental? ¿Qué opinan? Observacional, obviamente, ¿no? En un estudio observacional, por lo tanto, ese estudio observacional yo tendré que ver si los criterios de causalidad se cumplen o no. ¿Recuerdan el razonamiento ese que hicimos? ¿Sí?
el test integra la relación dosis-efecto. ¿Por qué? ¿Por qué integra? ¿Por qué digo que integra la relación dosis-efecto? Porque la asociación lineal es Busca a mayor exposición, mayor enfermedad, o en este caso mortalidad. Está integrado. El argumento de la relación dosis-efecto está integrado en el propio tipo de estudio. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo siempre les dije que la clase pasada les dije, para que se pueda valorar si se cumple o no el argumento de relación dosis-efecto, la premisa es medir la exposición. En este test ecológico tú estás midiendo la exposición implícitamente, o explícitamente, pero estaba ahí, está integrado. ¿No? Claro, es posible para las variables que tengan una débil variabilidad intrapoblación. Es obvio. Si yo voy a comparar el consumo de sal para mortalidad, yo asumo de que hay una exposición homogénea, o sea que la región 1 de Japón tiene una media de consumo de sal tanto. ¿Ah? Y eso es clave de que haya poca variabilidad intragrupo. Si hay mucha variabilidad intragrupo, el estudio no sirve para nada. ¿Ah? Bueno, obviamente el riesgo individual no puede ser estimado, múltiples factores de confusión, a veces hay que hacer ponderación y a veces los datos no están disponibles, que es el problema más frecuente, que el dato no lo tengas disponible. ¿Tá? Conclusiones. Primera etapa en la población de una hipótesis. Necesidad de elementos suplementarios para la evaluación de un rol etiológico, ¿no? O sea, el estudio ecológico nunca puede concluir de que hay un rol etiológico. Puedo decir que hay asociación entre variables. Y este es el ejemplo de la distribución múltiple, ¿no? Se estudió un gradiente de prevalencia, ¿no? Se estudió la asociación entre la prevalencia y los grados al norte o al sur del Ecuador. Asociación entre dos variables cuantitativas. Asumiendo algo que, salvo que sean terraplanistas, van a aceptar que a medida que nos alejamos del Ecuador, tendremos menos exposición solar por año, ¿no? Por día. Igualmente, la exposición solar individual no necesariamente es la misma, viviendo en la misma región, ¿no? Sí. Y no. ¿Qué opinan? Digo, depende de tu actividad. Nosotros no tenemos la misma exposición solar por año que un tipo que trabaja en el campo. Un trabajador rural, alguien que vive en el interior, ¿no? Está más. ¿Está? O sea, ahí hay el problema, ¿no? Claro, yo creo que en el caso de este estudio es menor el problema. Porque bueno, uno puede aceptar que hay poca variabilidad intragrupo, ¿no? ¿Cuál sería un grupo acá? Están más cerca de la línea del Ecuador, los que están por debajo, pero en realidad vos puedes asumir que en realidad en los dos grupos hay personas que trabajan en el campo, por ejemplo, y que no trabajan en el campo, ¿no? Sí, pero cada grupo, teóricamente, grupos, claro, porque sí. el grupo que está aquí en el Ecuador. Ahí está. Entonces, sí, perfecto. Geográfico. Sí, geográfico, que va a ser la línea del Ecuador, que implican diferentes países. Sí. Si yo lo quisiera analizar así, un grupo
sería la población de diferentes países que vivan en un rango de latitud. Por ejemplo, porque a la misma latitud ya tenés un lío. Un rango de latitud, ¿no? ¿Ah? Por lo tanto, voy a estar metiendo en el mismo grupo. Y los datos, ¿sí? Sí, un país de África y un país de Asia, con composiciones genéticas posiblemente distintas. ¿No? Seguramente. ¿No? Son esas cosas que hay que pensar, ¿no? Esto lo digo como un juego ahí. ¿No? Entonces, este es el estudio. A ver si... Ahí está. O sea que son regiones tomadas como en determinada rango de latitud. Y acá se hicieron un coeficiente de correlación y vemos que el coeficiente de correlación puede ser positivo o negativo. Porque la media de duración de exposición solar, cuanto más alta la media de exposición solar, menor prevalencia de esclerosis múltiple. Hay una asociación negativa. El coeficiente R es negativo. Menos 0,88. ¿Entienden? Eso es un coeficiente. Más exposición, menos prevalencia, o más prevalencia, menos exposición. ¿Ah? Este es bien un ejemplo de, este sería el rol protector. ¿No? Cuando hay una asociación inversa en ese sentido, es un rol protector, no de riesgo. El riesgo es la menor exposición solar. La exposición solar es un factor protector contra la esclerosis múltiple. Esa es la hipótesis. Esa es la hipótesis. ¿No? Porque también uno podría explicarlo por otro lado, no sé. ¿No? En cambio, con la latitud hay una asociación positiva. A medida que aumenta la latitud, aumenta la prevalencia. Y con la media anual de temperatura, porque uno tendría derecho a pensar que no es el sol, es la temperatura. También hay una asociación inversa. Y en las tres fue significativa. ¿Ah? Ahí tienen. Esto es con la media anual de exposición solar minutos día. O sea, se estimaba, también uno tiene que estimar, ¿no? Fíjense lo que uno debería estimar. Debería estimar la media de exposición anual solar minutos día de un individuo, eventualmente, incluso idealmente a lo largo de su vida, o a lo largo del tiempo antes de que el individuo desarrolle esclerosis múltiple. Porque el factor, ahí tenemos el criterio temporal. El criterio temporal es que el factor tiene que estar antes de tener la enfermedad, de que esté la enfermedad. Y bueno, la esclerosis múltiple puede comenzar a diferentes edades, pero es más frecuente que comience, ¿no? Yo que soy hincha de los criterios de Schumacher, que se han dejado de usar, pero que a mí me resultan extremadamente prácticos, ¿sí? La edad entre los... Nadie sabe los criterios de Schumacher, porque son muy... No. Entre los 10 y 50. Entre los 10 y 50 años. Cuando uno razona al paciente, si el paciente tiene menos de 10 o más de 50, del comienzo de la enfermedad, si te pones a pensar, es muy poco probable que sea una múltiple. Muy poco probable. ¿O cuántas múltiples vienen ustedes que hayan comenzado por fuera de ese rango? Poco probable. ¿No? Pero es mucho más frecuente que empiece en una edad media de 25, 30 años, ¿no? Por ahí. Por lo tanto, si yo voy a estudiarlo como factor protector, uno debería pensar la media de exposición solar minutos día de un individuo hasta los 30 años, como media. Y eso, estudiarlo como factor. ¿Entienden un poco cuál sería el razonamiento? Tiene que ser hasta previo, ¿no? Hasta el momento antes, teórico, ¿no? Hasta el momento antes que empiece la enfermedad.
estudiar eso en distintas poblaciones. Bien. Entonces, este estudio, el estudio ecológico se define como transversal. Se define como transversal porque de alguna forma uno está recabando los datos individuales en determinado momento. Eso puede ser un poco discutible, ¿no? Porque, ¿cómo interpretan ustedes un estudio de series temporales? Digo porque es discutible este aspecto, ¿no? Es una cosa media nueva de incluir los estudios ecológicos como transversales. Clásicamente se decía que el estudio transversal era el estudio de prevalencia, ¿no? Y estaba definido, ¿no? La definición clásica del estudio transversal está definido por el hecho en que cada individuo es evaluado en un solo momento. ¿No? O sea, yo tengo la foto del individuo en un momento. Aunque recabe información hacia el pasado, la información la recabo en un momento dado. Eso es un poco lo que define el estudio transversal. Entonces, incluir los estudios ecológicos, ¿no? Es un poco polémico capaz, incluir los estudios ecológicos como transversales. Claro, yo recabo toda la información en un momento dado, aunque compare distintos periodos de tiempo. Puede ser una tarea ahí media de reflexión, ¿no? Que es básicamente yo defino el estudio en función del momento en que recojo la información. Ahí me paro y miro, aunque evalúe mucho tiempo hacia atrás. Es un poco lo que habíamos charlado la otra vez de si los estudios, que lo haremos de nuevo eventualmente, si los estudios de casos y controles son transversales o retrospectivos, ¿no? El hecho de que yo recojo la información en un momento dado lo definiría como transversal. Y ahora vamos a ver incluso que otros estudios se incorporan como estudios transversales también. ¿Ah? Esto es un poco esto es un poco el concepto más clásico, ¿no? Son transversales también llamados estudios de prevalencia, bueno, el término en inglés es ese, analizan la presencia de un factor o enfermedad o una característica en un momento T, en una población. Y esto sí es importante, ¿no? En los estudios, ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Porque hay cosas que a veces no podemos de acuerdo, otras cosas que sí. Todos los transversales son descriptivos, de alguna forma. Estudian asociación de variables. El hecho de que sea descriptivo un estudio no quiere decir que no hagas test estadísticos. A ver, el estudio ecológico es descriptivo. Vos estudiás asociación de variables y haces un coeficiente de correlación de Spearman. Que hagas un coeficiente de correlación de Spearman no quiere decir que el estudio sea analítico en sí mismo. Vos estudiás asociación de variables. Hay un gris ahí, ¿entienden? Hay un gris en cuanto a veces decir, che, ¿y dónde está el punto? Porque la otra que habíamos dicho, esto puede sonar contradictorio con algo que yo había dicho antes, que era el estudio descriptivo, el descriptivo analítico lo fija, ¿hay hipótesis o no hay hipótesis? ¿Está? Hay una zona de grises ahí, ¿sí? Esto, que el estudio es descriptivo iría en el sentido de que el descriptivo a lo sumo estudia asociación de variables, pero nunca puede establecer asociación causal. Eso sería el otro criterio, que a mí me parece bastante compartible ese aspecto, ¿no? Es como que vos haces un punto de corte, porque siempre, de alguna forma, vos siempre vas a poder comparar, siempre vas a poder estudiar asociación de variables. Y eso no necesariamente eso lo hace analítico. Son aspectos que son un poco opinables, ¿está? Sobre los aspectos opinables, no tengan miedo el día de la prueba, no voy a preguntarles aspectos opinables. O si le pregunto un aspecto opinable, admitiré más de una respuesta con la
con la argumentación coherente. ¿Ah? ¿De acuerdo? Porque la división entre descriptivo y analítico es un problema. Es un problema. Porque a veces puede ser muy fácil. Estudie la incidencia del Guillain-Barré en Uruguay. No hay duda, es descriptivo. Ya está, se terminó el partido. Hago un estudio caso control para los factores de riesgo de epilepsia en determinado lugar. Es analítico. Tengo una hipótesis, hago contraste, calculo unos ratios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando hago un estudio transversal de prevalencia, pero además empiezo a comparar cosas, ahí se complica. Porque dice, vamos a ver si hay significativamente, hago un estudio transversal en determinado momento, lugar, incluyo, no sé, 2.000 individuos, identifico los individuos con el problema, identifico los individuos sin el problema, además a cada uno de ellos le aplico un cuestionario, veo si son diabéticos, hipertensos, dónde viven, qué antecedentes tienen, yo puedo recoger la información que se me ocurra. Y después empiezo a comparar entre sí, entre los que tienen el problema y los que no tienen. Sigue siendo un estudio transversal. Aplico test estadísticos. Calculo valores P. ¿Es un estudio analítico? Bueno, ahí está un poco la discusión. Hoy lo más aceptado es que eso no es analítico. Sigue siendo descriptivo por más que yo estudie asociación de variables. ¿Ah? Entiendo que puede ser un poco confuso, son las discusiones que se dan hoy en esto, que eventualmente a veces los criterios pueden ir un poco variando con el tiempo. Lo más aceptado hoy, lo grande, el estudio transversal, es descriptivo. ¿Ah? ¿No? O sea que hubo algún problema con internet. Perdón. Porque a veces sí se ve, ¿no? A veces vos cambiás de pantalla. Pero es por compartir pantalla. A ver si se ve ahí. Sí, se ve, sí. Está. Porque a mí esto es raro con el Zoom. A veces me pasa de que yo cambio de pantalla, compartiendo pantalla, y la otra persona sigue viendo. Debería el anterior. Sí. Porque yo con trabajos así que hacemos por Zoom, yo estoy compartiendo pantalla con una cosa, cuando cambio... La opción dice compartir todas las pantallas. Bien. Perfecto. Utilidad de los estudios transversales, bueno, hay distintas, ¿no? Definir programas de salud pública, identificar poblaciones, subpoblaciones en riesgo, mejor utilización de recursos para programas preventivos. Entonces ahí está, capaz que de esta forma se puede entender mejor. Estudios de asociación estadística, 2 puntos, formulación de hipótesis de causalidad. Permite, a partir de haber encontrado una asociación estadística, formular una hipótesis de causalidad. Por lo tanto, serían descriptivos. El estudio te permite formular la hipótesis. No te permite, diríamos, tenerla de antemano. Vos estudias asociación de variables. Y bueno, y estos son los que hoy incluyen algunos autores, ¿no? Estos pueden admitir, si ustedes buscan distintas bibliografías, esto puede cambiar. Yo le pongo esto que es lo que hoy más se acepta. Todos estos estudios hoy los consideran, entran en la bolsa de transversales. ¿Ah? Fíjense que en la definición clásica entrarían más bien los de prevalencia solamente, pero se han incorporado los ecológicos, los de series de casos, que puede ser un poco discutible, porque yo me pongo a pensar, uno podría tener una serie de casos que los haya seguido prospectivamente. Creo que ahí hay una polémica, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces las series de casos se analizan en general retrospectivamente, lo más frecuente es retrospectivamente, en el cual uno agrupa o junta de determinado lugar, ¿no? Recuerden lo que habíamos hablado de que eran poblaciones con alto riesgo de sesgo, ¿sí? De que no fueran representativos del universo de casos, y finalmente desde un momento uno describe todo lo que pasó, ¿sí?
Desde esa óptica están pensados como transversales, que se recoge, sería el mismo criterio que el de los ecológicos, se recoge la información en un momento dado. ¿Eh? El estudio retrospectivo sería, el retrospectivo sería aquel estudio, ahí nos metemos también, voy a decir mi opinión. Mi opinión sería aquel estudio retrospectivo en el cual vos hubieras tenido un verdadero seguimiento, un verdadero registro estandarizado, diríamos, en el cual tuvieras un seguimiento, en el cual de alguna forma vos tuvieras una información de una calidad tal que pudieras asumirlo como un verdadero seguimiento. Pero es complejo porque yo puedo criticar, no, el ejemplo sería la corte retrospectiva o la corte histórica, que se asume como retrospectiva. Nadie discute si es transversal o no la corte retrospectiva. Y me parece que es opinable, en el sentido, ¿no? de que a veces tiene la misma calidad de información que en serie de casos. Entonces, es un gris ahí. Es un gris. No te lo puedo dilucidar. Son criterios que se toman, en la cual hay determinados estudios que se discuten un poco cuál sería el mejor encasillamiento. A veces me da la sensación de que esto va a ir a una discriminación más específica de cada tipo de estudio. Acá lo que se quiere hacer, la idea de esto es simplificar. No sé si simplifica o complejiza las cosas. Pero si vos el día de mañana presentás un reporte de caso, lo presentás como transversal y es totalmente válido y aceptable como tal por la clasificación actual. Creo que tiene sus debilidades. También, a ver, uno podría decir el estudio de prevalencia. Si vos, la discusión se puede dar en cosas incluso aún más básicas. Un estudio de prevalencia, tú le preguntes muchas cosas hacia el pasado del individuo, ¿por qué no considerarlo retrospectivo? No se acepta, pero es un criterio. Se acepta. Se dice, no, recogiste la información en un momento. Creo que lo más polémico ahí es el serie de casos para mí. En serie de casos creo que si vos podés llegar a tener, vos podés llegar a tener un registro de tu policlínica, neuromusculares. Registramos todos los pacientes miasténicos con nuestra ficha de recolección de datos. Lo hacemos durante años. Publicamos los datos. Es una serie de casos. Considerarlo transversal me resulta un poco injusto. En el sentido, yo tengo una ficha protocolizada, se la aplico a todos los pacientes, los controlo, cuento la evolución, ¿no? Es un poco polémico, ¿no? Lo que sí no parece ser discutible es que lo común que tienen todos estos es primera etapa en el estudio de una afección, se describen unas observaciones individuales que pueden ser o no inhabituales de una enfermedad o de un factor de riesgo. ¿Sí? Fíjense a ver lo que dice acá. El serie de casos representa la etapa siguiente al reporte de un caso. Por lo tanto, si esta afirmación la tomáramos como valedera, el serie de casos podrías tener un poquito más de jerarquía que el reporte de un caso. Se reúne información sobre una serie de casos intentando identificar características en común de los individuos que padecen la afección. ¿Sí? Y bueno, ejemplo, ¿no? Esta serie de casos, fue famoso, ¿no? El reporte de 5 casos de neumocitis carini en 5 sujetos homosexuales de sexo masculino en Los Ángeles. Un estudio de serie de casos intentando identificar características en común de esos individuos que permitiesen orientar a una nueva entidad patológica. En este caso, el reporte de esos 5 casos fue muy útil. Permitió de alguna forma explorar el inicio para describir una nueva entidad. Ahora, otras veces los series de casos han sido un lío.
En determinado momento se dijo, aún todavía hay alguien que lo dice, que la sífilis en el HIV, ¿no? La interacción entre sífilis y HIV, era diferente. Había como una asociación como que se potenciaba y que la sífilis era más agresiva en el paciente HIV. Se decía que quemaba etapas más rápido, ¿sí? Y además decían que era más refractaria, se decía que era más refractaria al tratamiento. Todo eso fue a partir de un estudio de serie de casos, de un grupo de, no me acuerdo si eran 4 o 5 individuos de Estados Unidos, que eran portadores del VIH y que se habían encontrado, se había diagnosticado neurolúes o elementos que cumplían, entidades que cumplían los criterios de la sífilis, lo que se llamaba antes sífilis terciaria, ¿sí? Cuando aparentemente la primoinfección por sífilis había sido mucho más reciente. Incluso alguna de ellas se le había tratado y había demorado mucho en negativizar el VRL. Eso generó un gran problema porque a partir de eso se asumió de alguna forma como que era una hipótesis muy válida, muy interesante, y hay un montón de estudios, incluso mucha gente de referencia en el mundo que estudia estos temas terminó afirmando de que y todavía andan los libros por ahí, terminó afirmando de que la sífilis en el VIH es diferente. ¿No? El problema, ¿qué pasó? Que la evidencia, el tiempo, la evidencia que da el tiempo, no terminó mostrando eso. Y acá en Uruguay lo podemos ver a eso. No, los pacientes nuestros VIH no tienen cuadros de sífilis muy agresiva, ni que haya quemado etapas más rápido. No pasa eso. Los primeros, en ese sentido, un profesor que tuvimos acá, que fue grado 5, Salamano, siempre discutió esa teoría, esa hipótesis, y cuando muchos en realidad hablaban en contra de eso, es como que decían que era cierto, incluso gente de referencia mundial, y en realidad después del tiempo fueron países de tercer mundo que empezaron a cuestionar esa evidencia, no por ningún estudio, sino porque su observación clínica decía lo contrario a esa afirmación. No veían esos pacientes. ¿Sí? Y eso se fue como apagando. Creo que a eso le da un poco lugar al serie de casos. Tenés algunos estudios que pueden formular una hipótesis que sea muy interesante y que termina después descubriéndose una nueva entidad, o a veces termina haciendo afirmaciones que el tiempo demuestra que eran falsas. ¿Ah? Hay que darle el lugar que corresponde. ¿Ah? El lugar que corresponde. Hay que tener claro que 5 casos no alcanza para demostrar algo. ¿Ah? No hay que adelantarse si algún día sucede de que se enfrenten a casos que tengan una evolución peculiar y que le permitan plantear una hipótesis. Los estudios ecológicos ya hablé, ya les voy a ir rápido porque esto como que repite lo mismo. Los estudios de prevalencia, en el cual sabemos, ¿no? Veamos la parte de abajo, ¿no? Es el número de casos por una patología determinada en un momento determinado, día de prevalencia, relacionado a la población expuesta en el mismo periodo. Esto es la forma que se calcula. Recuerdan que le hablé de que la incidencia la mejor forma de calcularlo es mediante una tasa, donde el denominador son persona-tiempo, personas-año, o yo diría persona-tiempo, y la prevalencia es una proporción, número de casos por determinado constante de personas, que muchas veces son 100.000 personas. Los estudios de prevalencia, sí, ¿no? La obtención de datos se hace a nivel individual. Se puede estudiar la asociación existente entre un factor y una enfermedad. Permite el control de posibles factores de confusión, si yo mido los posibles factores que pueda haber. Se pueden hacer cálculos de estadística descriptiva y pueden existir grupos de comparación. Acá, ¿cuál sería el problema básico para comparar grupos en un estudio de prevalencia? El problema más importante que yo veo es que yo no sé con qué me voy a encontrar, diríamos. Yo puedo estudiar la prevalencia intento estudiar la prevalencia de determinada afección, y elijo una población X, y iré a estudiarla,
y mediante un estudio transversal diagnosticaré sí o por no esa patología. El problema es que yo de antemano trazarme el objetivo de comparar es complicado porque yo no sé con cuántos individuos me voy a encontrar. De hecho, podría suceder que no encuentre a ningún individuo con el problema. Podría pasar. ¿Y ahí qué voy a comparar? O un grupo demasiado pequeño. O sea, esos son ejemplos bien extremos, ¿no? Igual extremos que una vez me pasó de un estudio que se quiso estudiar la prevalencia de una afección en niños y examinamos a toda una escuela y no encontramos ningún caso. ¿Sí? En una afección un poco rara, pero no hubo ningún caso. Por lo tanto, ¿cómo yo me voy a trazar ustedes recuerdan, ¿no? La metodología cuantitativa o el buen diseño de estudios es aquel que, cuando yo redacto un protocolo, estoy seguro que los objetivos los puedo cumplir. ¿Se acuerdan de eso? Si yo me trazo de antemano en un estudio de prevalencia que voy a hacer comparaciones entre grupos y yo no sé cómo van a estar conformados ese grupo, ¿cómo yo voy a estar seguro que puedo cumplir ese objetivo? No tengo forma de saberlo. ¿Ah? Otra cosa es, como veremos más adelante, los estudios de casos y controles, donde yo sé cuántos casos y cuántos controles tengo que tener. Y ahí estoy seguro que voy a poder comparar. Los estudios de cortes, donde yo defino una corte y sé cuánto tengo que tener individuos en una corte y cuántos individuos tengo que tener en la otra. Y ahí compararé. En el estudio transversal yo no diseño los grupos para comparar. Claro, una vez que hice el estudio transversal, si tengo el número suficiente de individuos con el problema versus sin el problema, yo puedo comparar. Es como una cosa a posteriori. Por eso es que el principal objetivo es estudiar la prevalencia. Después veré si puedo estudiar la asociación de variables. Eso sería un poco lo más honesto. Entonces uno podría decir en los objetivos del trabajo, quiero conocer la prevalencia del asma en determinada población. Objetivo secundario. En función de los resultados encontrados, se verá la posibilidad de comparar la presencia o la asociación de distintos factores, como un objetivo más condicional. Acá tenemos algunos ejemplos. Este es el estudio de demencia del Cerro, en el cual se detectaron 86 casos de demencia. Se estimó una prevalencia de 4,1 por 1000 habitantes. Se encontró que la prevalencia era mucho más frecuente, como les dije, en el sexo femenino. Este es un ejemplo de qué sería la prevalencia y la incidencia, ¿no? La incidencia es el agua que aporta a la fuente, y también tenemos una pérdida de la prevalencia que es en función de la muerte o la recuperación. Eso quiere decir que la prevalencia es afectada por distintos factores, por la incidencia, obviamente, por la duración de la enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, en la esclerosis múltiple hay una gran diferencia entre la incidencia y la prevalencia. Porque es una enfermedad que tiene muy baja mortalidad. Entonces, básicamente, la dinámica es que se acumulan casos en el tiempo, con pocos fallecimientos. ¿Ah? Entonces tenemos una incidencia que anda en los 1 y pico, o 2, no sé, por ahí, y una prevalencia que anda por los 22 por 100.000. Hay una diferencia grande. ¿Tá? La diferencia de la incidencia en la ELA es muy pequeña. Es entre 2 de la incidencia y 3 de la prevalencia. Pequeña. La enfermedad tiene poca duración porque tiene una alta mortalidad o una poca supervivencia. O sea que esos son los factores de... Pero también hay otro tipo de problemas, ¿no? Progreso del conocimiento clínico, porque ahí después están todas las intervenciones, ¿no? La incidencia y la prevalencia del HIV en la población general cambió.
Cambió por las intervenciones que se hicieron. Estos son aspectos de estadística descriptiva. Bueno, acá, acá ven un poco cómo, ahí nos estamos acercando un poquito más a la asociación de variables. Esto fue un estudio transversal. Población del cerro, se delimitó geográficamente y se encuestaron a todos los habitantes. Un estudio poblacional, entonces. Se aplicaba un cuestionario y aquellos individuos que salían positivos para el cuestionario de demencia eran examinados por un grupo de neurólogos especializados en neuropsicología. Y ese equipo definía si el individuo finalmente tenía demencia o no. Ese fue un poco básicamente el criterio, y ahí se encontró, bueno, y además se indagaban otras cosas. Se indagaba el nivel de instrucción, el bajo nivel de instrucción en la población se determinó por aquel que no tuviera primaria completa. Ese fue el criterio que se utilizó. Por lo tanto, un individuo que tenía primero de liceo entraba en buen nivel de instrucción. Entraba en el mismo nivel de instrucción que un nivel terciario. Clasificado de esta forma, fíjense en un poco cómo quedó delimitada la tabla de 2×2, ¿no? Con síndrome demencial, sin síndrome demencial, bajo nivel de instrucción. Acá tenemos las proporciones, ven que son claramente diferentes, ¿no? La diferencia, la proporción, ¿sí? La proporción de buen nivel de instrucción en la población con demencia era claramente inferior a la proporción del buen nivel de instrucción en los individuos sin síndrome demencial. O sea, estoy comparando un 8% contra un 47%. Eso es lo que compara el test. Y eso fue estadísticamente significativo. Si yo veo la tabla anterior, esta, ¿cuál va a ser la prevalencia de síndrome demencial con bajo nivel de instrucción? Va a ser 82 dividido 17.656. Y la prevalencia de síndrome demencial con buen nivel de instrucción va a ser 4 sobre 3.309. ¿Claro? ¿Sí? O sea, en el denominador de la prevalencia va a haber individuos con y sin problema. ¿No? Cuando yo veo esto, veo la probabilidad. Esto es la probabilidad. ¿Sí? Si yo hago el coeficiente de las probabilidades, o sea, el cociente entre la prevalencia de demencia con bajo nivel de instrucción, o sea, de los individuos expuestos. Acá la exposición al factor, esto también siempre hay que tratar de pensarlo bien, ¿no? Acá la exposición al factor es estar expuesto a un bajo nivel de instrucción. Esta es la exposición. Digo porque estos cocientes siempre es prevalencia en expuestos versus prevalencias no expuestos. Entonces, la prevalencia de los no expuestos es no expuesto a bajo nivel de instrucción. Por lo tanto, estar expuestos a un buen nivel de instrucción. Cuando yo hago ese cociente me da 3,8. Eso se llama razón de prevalencia, ¿no? La razón es la relación que hay entre dos proporciones. Eso es una razón.
Así es como se calcula en realidad el riesgo relativo. Esta es la fórmula del riesgo relativo. El riesgo relativo se calcula exactamente así, después lo vamos a ver. Entonces, claro, ¿cómo sería la interpretación de esa razón de prevalencia? Acá como fue un estudio transversal, no llamo riesgo relativo, yo no estudio riesgo relativo, se calcula igual. Acá es interesante esto, a ver que lo vayan procesando, porque la fórmula matemática es la misma, pero en función del tipo de diseño, el estimador en realidad se llama diferente porque es distinto. Como yo estudié prevalencia, yo estudio la relación de las prevalencias, se llama razón de prevalencia. Entonces ese 3,8, ¿qué sería? No tenés que poner 3,8 veces más para tener relevancia. Comparado con los que están incluidos. Siempre es comparación con, o sea, estar es, pues, según este estudio, ¿no? Estudio de asociación de variables, no de causalidad. No de causalidad. Esto querría decir que estar expuesto a un bajo nivel de instrucción implica 3,8 más veces de probabilidad de tener demencia comparado con no estar expuesto a un bajo nivel de instrucción. Sí. Claro, ¿no? Después vamos a ver que esto se complica un poquito porque además hay que calcular el intervalo de confianza. No alcanza con esto. Esto es el valor puntual. Acá, este es el cálculo del valor puntual de la razón de prevalencia. Después, como nosotros acá estamos trabajando con muestras o no. Sí. En sí estamos trabajando con muestras, salvo que consideráramos que queremos estudiar la razón de prevalencia solo en esa población, porque eso también fue discutido, ¿no? Acá se fueron a examinar todos los individuos de una zona. Claro, ahí está el problema. Es un estudio, porque incluso esto está presentado y fue muy valorado, porque es un estudio poblacional, pero poblacional de una zona. ¿A vos te interesa saber la razón de prevalencia de una zona? ¿A vos te interesa saber la razón de prevalencia de la población general, en este caso del Uruguay? Por lo tanto, la Villa del Cerro ofició de muestra del Uruguay, lo cual ya podría discutir cuán representativa es la muestra, es la zona de la Villa del Cerro, tomado como muestra. Yo también podría decir, hice un estudio poblacional y hago mi cálculo de razón de prevalencia para la población de la Villa del Cerro del año 1992, creo que fue. ¿Tá? Ahí, mi objetivo es ese y solo ese, yo no podría no calcular intervalos de confianza, porque yo no trabajo con ninguna muestra, es esa la población. Como quiero estudiarlo como muestra para extrapolar los resultados a toda la población uruguaya, le calculo intervalos de confianza. O sea, siempre dependiendo un poco con respecto a qué. Si ustedes van a ver nuestros estudios, que nosotros hacemos análisis en el Fondo Nacional de Recursos, los datos nacionales siempre le calculamos intervalo de confianza. Y alguien me podría decir, pero vos tenés datos nacionales, ¿por qué le comparás intervalo de confianza? Sería una buena pregunta. Y la respuesta es porque nos queremos comparar con otros países. Lo tomamos como una muestra. Siempre dependiendo un poco de contra qué. ¿Está? Cuando comparábamos si quisiéramos medir el factor sexo, ¿sí? Vemos que hay una proporción significativamente superior de mujeres, en el cual esto me dio significativo, ¿no? Acá no calculamos una razón de prevalencia porque el objetivo de esto está orientado a ver cómo se controla un factor de confusión, en realidad, o cómo se identifica un factor de confusión. Y después se vio que había, yo se los mencioné la clase pasada, había una proporción significativamente distinta en el nivel de instrucción de ese momento entre sexos. ¿Tá?
fue significativa, por lo tanto, no es que el sexo fuera un factor de riesgo, ¿no? Se identificó el factor de confusión, se controló, y punto. El verdadero factor explicativo es el nivel de instrucción. O sea que los estudios de prevalencia miden la amplitud de un fenómeno de salud, poseen un grupo de comparación, por lo tanto estudian la asociación entre un factor y una enfermedad, en este caso demencia, no demencia. ¿Tá? O sea, comparación de grupos contemporáneos. Una cosa importante, ¿no? El estudio de prevalencia puede llevar, su ejecución puede demorar 1 año, 2 años. Lo importante es que cada individuo se evaluó en un momento. O sea, en este caso, a cada individuo se le aplicó el test y fue evaluado en un momento determinado. ¿Ah? Pero el estudio no es hecho el mismo día. A veces hay esa confusión de que el estudio transversal es hecho en un día. No, no es hecho. Nunca es hecho en un día, es muy difícil. ¿Ah? Pueden estudiar simultáneamente varias enfermedades y varios factores, ¿no? Porque yo en un estudio transversal puedo definir, estudiar más de un problema. De hecho, el estudio del cerros es la prevalencia de las principales enfermedades neurológicas en Uruguay. Se estudió demencia, epilepsia, polineuropatías, ACV, Parkinson. Primera etapa en la elaboración de hipótesis, volvemos a lo mismo. Los niveles de evidencia son bajos en cuanto a la jerarquía, ¿no? O sea que acá están más o menos todos en el mismo nivel, con pequeñas diferencias, serie de casos, estudios de prevalencia, estudios ecológicos, más o menos en el mismo nivel. Uno podría hacer una pequeña disquisición y decir, bueno, el estudio de prevalencia en realidad trabaja con una muestra representativa, es mejor que una serie de casos. Pero ¿y el estudio ecológico dónde lo meto ahí? Y anda por ahí. Sirven para elaborar hipótesis. Nunca cumplen los criterios de causalidad. Se hacen en tiempos relativamente cortos y con poco costo si se trabaja con muestras, y se puede controlar los factores de confusión si se miden y hay estratificación o ajuste. Las desventajas no permiten establecer secuencia temporal, porque lo mido en un momento dado. Necesidad de, claro, fíjense, si la enfermedad es poco frecuente, después vamos a ver algún ejemplo del cálculo también muestral. Si la enfermedad es poco frecuente, no podría decir la ELA, ¿no? Yo soy un estudio transversal de la ELA. Y yo sé que la ELA tiene una prevalencia de, imaginen, 3 casos por 100.000 habitantes. Esto quiere decir que yo tengo que incluir una población de 100.000 para tener una probabilidad de encontrar 3 casos. O sea, cuando yo trabajo con enfermedades raras, los estudios de prevalencia implican la necesidad de poblaciones muy grandes. Y eso es una dificultad práctica. ¿Ah? No permite conocer la incidencia, el estudio transversal no permite conocer la incidencia, eso seguro, ¿no? No permite conocer el riesgo relativo, sino la razón de prevalencia, es importante. Bueno, riesgo de interpretaciones abusivas, yo creo que capaz que es la afirmación más importante de todas esas. El problema es a veces embalarse con asociaciones encontradas en un estudio de prevalencia. ¿Sí? Por ejemplo, que no se hubiera medido, o que no se les hubiera ocurrido a los autores del trabajo estudiar la asociación entre el sexo y el nivel de instrucción. Y han terminado diciendo cualquier bolazo. ¿Tá? El nivel de instrucción y por ejemplo, estado nutricional de esas personas, podría yo pensar si el punto de corte fueron esos 6 años, y aquellos que no accedían a la escuela también había otros factores de confusión para el desarrollo cognitivo, o sea, por ejemplo, fallas nutricionales en esa misma infancia. Totalmente. O sea, cautela a la hora de afirmar los resultados. Estoy estudiando asociación de variables. A ver, yo estoy estudiando asociación de variables que a mí se me ocurre medir. Y está. ¿Ah? Tengo un ejemplo por ahí, se los voy a traer a la clase de pasada, que era, está bueno para entender estos ejemplos, que era un estudio ecológico que estudiaba la prevalencia de los piratas en los océanos, acá donde andaban los piratas, y la polución de los mares. Entonces,
se veía claramente en el estudio ecológico que a medida que bajaban los piratas, bajó la prevalencia de los piratas, aumentaba la polución de los mares. Y uno podía decir que que la presencia de los piratas en el mar era un factor protector para la contaminación de los océanos. Obviamente es un disparate, pero en esos casos bien extremos uno entiende cómo puede ser asociación de variables que sean estadísticamente significativas. El ejemplo es un ejemplo hipotético que viene de una revista estadística, que está muy bueno, porque estudió las cosas con relativa precisión, hizo una coeficiente R, mostró el valor P, redondito el trabajo. Es un disparate. Eso es el peligro de estos estudios. Se le ocurre al grupo investigador lo peor de todo, cuando en realidad, justamente, como uno en estos estudios puede medir muchas cosas, después ¿qué hace? Compara lo que venga. Empezás a buscar medio a ver qué te da significativo. Es el peligro. A ver qué, vamos a cruzar esto con esto, a ver si da significativo. No, gran error. Todo partan de un poco de un razonamiento lógico, no solamente porque dé significativo. Yo qué sé, también puede, ustedes me podrían decir, bueno, pero capaz que cruzando todo con todo, encontrás algo que te permite después, bueno, si lo tomás como eso, como el hallazgo de, vamos a ver por qué dio significativo y no le encuentro otra explicación, o dicho de otra forma, encuentro una línea de razonamiento que me permite hacer algún estudio en ese sentido, bueno, te lo acepto. ¿Tá? Generalmente cuando encontrás asociaciones de variables no previstas, por cruces de cosas que no son lógicas, en realidad es más bien una relación azarosa, ¿tá? Muchísimo más que causal. ¿tá? Ahí está el riesgo de este tipo de estudios. Bueno, uno podría hacer estudios repetidos en el tiempo, o sea, estudio de series temporales también a veces se puede entender como la sucesión de estudios transversales, estudios repetidos en el tiempo para ver la evolución. Miden la variación de un fenómeno en la población en el estudio en el tiempo, a comparación de periodos sucesivos. Ahí la diferencia, ¿cuál sería esto con el estudio de serie temporal que les mostré hoy? ¿Qué diferencia habría? La diferencia es que en el estudio transversal yo tengo el dato individual. Y en el estudio de serie temporal tengo el dato agrupado. Acuérdense de eso. El estudio ecológico mide datos agrupados. Entonces, si yo hago un estudio de series temporales en función de datos que están en algún lado agrupados, eso es un estudio ecológico. Si yo propiamente hice estudios transversales sucesivos y comparo la evolución, pero el dato lo saqué de datos individuales que hice yo, son estudios transversales repetidos en el tiempo. Bien. Después vamos a ver la diferencia con los estudios de corte. Y lo último, terminamos. Siempre se hace. El método captura-recaptura. Este es interesante. El método de captura-recaptura es un método estadístico que te permite estimar, porque bueno, básicamente el problema del estudio transversal, cuando por ejemplo hacemos estudios transversales a nivel, queremos estimar la prevalencia de un problema de salud en el Uruguay. Ahí yo asumo que mi población es la población uruguaya. La captación de datos, de casos, va a venir por diferentes fuentes de datos. ¿Sí? En la esclerosis lateral amiotrófica, ¿cuál sería la fuente? Si yo quiero estudiar la prevalencia de la ELA en el Uruguay, ¿quién serían mis fuentes de datos? ¿Se les ocurre? Si yo me lo trazo, ¿Neurólogos? ¿Solo los neurólogos? Fisiatras, fonoaudiólogos, ¿qué más?
laboratorios de neurofisiología. Podría ser algún centro de resonancia. Mal o bien, generalmente a una ELA le terminas pidiendo una resonancia. Y puede estar el dato clínico ahí de ELA, ¿no? O sea, no concentrarse en una sola fuente de datos. Porque no solamente quiere decir, obviamente, la ELA es una enfermedad en la cual tiene una alta probabilidad de que pase por el neurólogo. Pero no siempre el neurólogo te va a reportar el caso. ¿No? Por ejemplo, el múltiple. Los colegas no te mandan los casos. ¿No? Entonces tratás de captarlo por otro lado. Para no perder casos. A veces puede ser, no es un tema solo de voluntad, puede ser que el neurólogo ni se acuerda, se olvidó. Escuchó la divulgación del trabajo y vio el caso y se olvidó. No se acordó de reportarlo, tenés que acordarte, llamar al colega, ¿no? Mandar el mail. Tampoco es tan fácil, ¿no? Entonces, si vos tenés varias fuentes de datos, aumentás la probabilidad, disminuís la probabilidad de perder casos. Porque vos querés estimar un parámetro. El método de captura de recaptura te permite estimar los casos que no captaste. Es un método estadístico muy usado. En realidad lo desarrollaron los franceses para estimar las poblaciones de zorros en los bosques de Francia. Básicamente lo que hacían, el método práctico era, encontraban un zorro, lo marcaban de alguna forma, no sé, no me acuerdo de qué forma que lo marcaban, y lo liberaban. Y ahí capturaban otro zorro, ¿no? Sucesivos zorros. Cuanto más zorros ya marcados captaras, menor era la población de zorros. ¿Sí? Menor era la población de zorros. Quiere decir, pero también la otra, uno lo podría decir, cuanto más zorros marcados captabas, menos zorros se te estaban perdiendo. Si cada vez que vos capturabas un zorro nuevo no estaba marcado, quiere decir que vos estabas perdiendo muchos zorros. ¿Me siguen? ¿Sí? Estaban escapando muchos zorros. Ese razonamiento fue el que permitió hacer el método estadístico de captura de recaptura, en la cual vos estimás los casos perdidos, y eso se aplica a poblaciones humanas. Nosotros lo hemos hecho acá en Uruguay. En general, la aplicación de este método de captura-recaptura requiere de más de 2 fuentes de datos independientes. ¿Sí? En el estudio original de los zorros, vos tenías distintas personas que capturaban zorros. Esas personas eran las fuentes de datos. Oficiaban como fuentes de datos. No me acuerdo si eran 3 o 4. Que los distribuían y eran los que capturaban los zorros. ¿Ah? Entonces vos finalmente tenés esta situación. Y terminamos con esto. ¿No? La situación, esto sería un ejemplo de 2 fuentes de datos. Una condición de aplicación para este método es que las fuentes de datos sean independientes. Eso es un lío. Porque la fuente de datos independiente quiere decir de que una fuente de datos te reporte casos e independiente de que el otro te reportó. Si vamos a la ELA, nunca son completamente independientes. Porque, a ver, el neurólogo te reporta el caso, pero además le pidió el estudio. Entonces ahí se relativiza, ahí hay una polémica, pues deberían ser datos totalmente independientes. Fuentes de datos independientes. Pero básicamente lo que sucede es esto, ¿no? Yo quiero saber mi prevalencia, ¿no?
La prevalencia, imagínense que la población de casos de ELA o de zorros, o de lo que sea, es la suma de la fuente de datos A y B. Entonces, en el caso de que yo no tuviera casos perdidos, ¿no? Yo tendría entonces, como dice acá, la fuente de datos A, la fuente de datos B. X11 son aquellos casos que vienen de las dos fuentes de datos. Vino de uno y de otro. En la intersección de los dos círculos. ¿De acuerdo? X12 son solamente, a ver si está bien esto. Sí, X12 son los casos que están presentes en A y ausentes en B. Vienen solamente de una de las dos fuentes de datos. X21 son estos. Ausentes en A, presentes en B. El método estadístico lo que te permite es estimar X22. ¿Y cuál es X22? ¿Dónde está X22 acá? No está en ningún lado. Son los casos que no sé qué están. Son los casos perdidos. ¿Está? En función de eso, acá está un poco la demostración matemática, pero por supuesto que la población de A y B va a ser N1 más N2, ¿no? N1 son todos los presentes en B, sobre N2, que N1 son todos los presentes en A, más N2, que son todos los presentes en B, menos X11, que son los que los dos se superponen, ¿sí? Sobre el N total de mi población, X. ¿Ah? Para estimar la prevalencia, recuerden que esto es para estimar la prevalencia. En función de estas fórmulas, yo puedo estimar X22, ¿sí? Que surge del producto de, como dice acá, X12 y X21, ¿no? X12 y X21 son X12 y X21, ¿sí? Sobre X11. Fíjense en que el valor de X22, por lo tanto, va a ser inversamente, va a ser cuanto más pequeño va a ser X22, cuanto más grande sea X11. Cuanto más grande es X11. O sea, cuando yo veo que un paciente con ELA, yo tengo 4 fuentes de datos, y veo que el paciente con ELA viene de los neurólogos, de los neurofisiólogos, de los fisiatras y de los fonoaudiólogos, las 4 fuentes de datos, y tengo una proporción muy alta que venga de las 4 fuentes de datos, eso me aumenta mucho la probabilidad de que yo estoy perdiendo pocos casos. Ahora, si cada uno de los casos que yo tengo viene solamente de una fuente de datos y no se superponen, yo puedo pensar que estoy perdiendo muchos casos. Básicamente el método lo que te permite estimar entonces es la cantidad de casos perdidos, te los estima, ¿tá? Y uno recalcula la prevalencia por el método de captura-recaptura. El método de captura-recaptura finalmente te va a estimar una prevalencia ficticia, ¿no? Estimada en función de esos casos perdidos estimados por este método, que siempre va a ser un poquito mayor, un poquito o bastante en función de cómo esto se cumple. ¿Sí? Entonces uno va a tener la prevalencia cruda, que es la prevalencia absoluta de los casos que uno encontró, y la prevalencia estimada por el método de captura-recaptura, que esto se hace habitualmente. Para eso uno tiene que tener 2 o más fuentes independientes de casos. Si no, no lo puede hacer. Si uno capta los casos de una sola forma, no hay forma de calcular esto. ¿Ah? Son cosas a pensar a la hora de estudiar la prevalencia de un problema. Si uno realmente puede tener fuentes de datos que sean por lo menos relativamente independientes. La polémica o la dificultad más grande es en encontrar fuentes de casos independientes. Ahí está el problema metodológico mayor. Nos vemos el miércoles que viene.